Hola, ¿cómo estás? Nuestra comunidad de aprendizaje Comidas y Preservantes PTY presenta ¿Por qué es buena la conservación de los alimentos? El mito en el uso de los conservantes y preservantes en los alimentos. ¿Qué es la conservación de alimentos? La conservación de alimentos es un conjunto de procedimientos y recursos para preparar y envasar los productos alimenticios con el fin de guardarlos y consumirlos en un tiempo posterior. Consiste en bloquear la acción de agentes llamados microorganismos, que pueden ser externos, o enzimas naturales interiores, que pueden alterar las características originales del alimento. El objetivo principal de la conservación de los alimentos es prevenir o retardar el daño causado por los microorganismos y por ende su efecto nocivo sobre el alimento, obteniendo un producto de larga duración para su consumo. Para ello es necesario aplicar un adecuado tratamiento y entre ellos el empaque del mismo, que es de vital importancia, como podemos observar en la filmina que estamos presentando en estos instantes. El método de empacado al vacío es muy importante porque evita la oxidación del alimento. Es una de las técnicas más comunes que se utilizan en el empaque de los alimentos. Entre las ventajas y desventajas de la conservación de los alimentos, como ventajas podemos mencionar que se logra mantener durante largo tiempo los alimentos bajo ciertas condiciones que nos permiten consumirlos en cualquier momento sin que causen daño a nuestra salud. El alimento conserva sus características y valores nutricionales y se facilita su transporte. Como desventaja, podemos mencionar que la alteración de un alimento depende en gran parte de su composición, del tipo de microorganismo que interviene y de las condiciones de almacenamiento o conservación. Esta es muy importante porque un alimento mal almacenado o en un mal lugar, pues puede causarnos grandes daños a nuestra salud y a nuestro organismo. La tecnología empleada para la conservación de algunos alimentos aumenta su valor adquisitivo. Esto quiere decir que si el alimento se convierte en un alimento muy costoso, pues evidentemente será difícil obtenerlo. ¿Por qué es importante la conservación de los alimentos? La conservación de los alimentos evita el crecimiento de microorganismos, como las levaduras, u otros microorganismos, aunque hay algunas excepciones donde algunos métodos funcionan introduciendo bacterias u hongos benignos a los alimentos para su conservación. Además, como importancia en la conservación de los alimentos, podemos decir que se reduce la oxidación de las grasas que causan la rancidez del alimento. Los métodos de conservación de los alimentos, podemos decir que hay dos grandes grupos, físicos y químicos. Los métodos de conservación físicos tienen la particularidad de que alargan la vida útil de los alimentos, como por ejemplo usar el frío y en el frío la refrigeración y congelación. La calor es otro método de conservación físico. Podemos destacar la desecación, la deshidratación y la evaporación. Como elementos químicos o como métodos de conservación químicos, su particularidad es que retrasan las alteraciones producidas por el efecto de la luz, calor, aire sobre los alimentos. Como ejemplo podemos tener la salazón, el curado y la acidificación. Los métodos de conservación basados en la utilización de calor podemos mencionar la esterilización, la pasteurización, el escaldado y la uperización. La esterilización es un proceso drástico en la que se somete al producto a la temperatura de 115 y 127 grados durante tiempo en torno a 20 minutos. Para llevarlo a cabo se utilizan equipos autoclaves o esterilizadores.
o se somete el alimento a calor húmedo a grandes presiones. La pasteurización, pues, es un proceso similar a la esterilización que ocurre también utilizando calor. El escaldado se usa agua o vapor durante pocos minutos a una temperatura entre 95 y 100 grados. Antes de someter el alimento a otros procesos de conservación como el enlatado, el congelado, etc. Y la uperización es un procedimiento en el cual la temperatura sube de 150 grados por inyección de vapor saturado o seco durante 1 o 2 segundos, produciendo la destrucción total de las bacterias y sus esporas. La utilización de frío, podemos destacar la refrigeración, la congelación y la ultracongelación. La refrigeración, el alimento se mantiene a bajas temperaturas entre 2 y 8 grados por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana. La congelación, el alimento se somete a temperaturas inferiores al punto de congelación de menos 18 grados centígrados durante un tiempo reducido. Consiste en convertir el agua de los alimentos en hielo con gran rapidez y en almacenarlo a temperaturas muy bajas. Precauciones: entre los alimentos que no resisten a la congelación se encuentran las verduras para ensaladas, los champiñones y las bayas. Los alimentos con mayor contenido de grasa, como la nata y algunas salsas, tienden a cortarse cuando se congelan. La ultracongelación se somete al alimento a una temperatura entre menos 35 y menos 150 grados centígrados durante un breve periodo de tiempo. Es el mejor procedimiento de aplicación del frío, pues los cristales de hielo que se forman durante el proceso son de pequeños tamaños y no llegan a lesionar los tejidos del alimento. Los métodos de conservación química podemos mencionar que están basados en la adición de sustancias que actúan modificando químicamente el producto. Entre ellos podemos mencionar como ejemplo la salazón, la adición de azúcar, el curado, el ahumado y la acidificación. ¿Sí? La salazón consiste en adicionar cloruro sódico, o sea, sal común, que inhibe el crecimiento de los microorganismos, la degradación de los sistemas enzimáticos y por tanto la velocidad de las reacciones químicas. El alimento obtenido tiene modificaciones de color, sabor, aroma y consistencia. La adición de azúcar principalmente se utiliza cuando vamos a hacer jaleas. Por ejemplo, la miel también se conserva de esa forma. El curado es cualquiera de los procesos de conservación y sazonado de alimentos, especialmente la carne y pescado, mediante la adición de una combinación de sal, azúcar, nitratos o nitritos. Muchos procesos de curado también incluyen el ahumado, que el ahumado no es más que una técnica de conservación alimenticia que consiste en someter alimentos a una fuente de humo proveniente de fuegos realizados de madera de poco nivel de resina. Este proceso, además de la conservación, proporciona el peculiar sabor ahumado. Y la acidificación es un método basado en la reducción del pH del alimento que impide el desarrollo de microorganismos. Se lleva a cabo añadiendo al alimento sustancias ácidas como el vinagre, por ejemplo. Entre los tipos de conservantes más aplicados en los alimentos podemos mencionar los ácidos sórbicos y sorbatos, que van en quesos, vinos, frutas desecadas, compotas, etc. El ácido benzoico o los benzoatos
se utilizan en verduras en vinagre, mermeladas, gelatinas dietéticas, frutas confitadas, semiconservas de pescado, salsas, etc. Anhídrido, sulfoso y sulfitos. Estos van en frutas desecadas, frutas en conserva, productos a base de papa, vino, etc. La natamicina es un tratamiento de la cubierta exterior de quesos y embutidos, y los nitratos y nitritos se aplican en embutidos, pancetas, jamón, patés, quesos, arenques, en vinagres, etc. La clasificación en función de su acción sobre los alimentos, podemos mencionar los colorantes, que son un tipo de preservantes, los conservadores, que es lo que estamos viendo también, los antioxidantes, hay conservantes que sirven como antioxidantes en los alimentos, principalmente en las verduras y vegetales, emulgentes, estabilizadores, espesantes y gelificadores, pues como bien dice su nombre, estos sirven para hacer emulsiones, salsas, gelatinas, etc. Los aromas o aromáticos que dan olor a la comida, los edulcorantes que sirven para endulzar de manera artificial, sin usar azúcar. Hay conservantes con fines dietéticos también y auxiliares en fabricación. Consejos sanos de seguridad alimentaria. Lo primero que hay que hacer es limpiar. Primera regla para preparar los alimentos de manera inocua. La inocuidad es la forma como nos sentimos confiados de consumir un alimento. Un alimento inocuo es un alimento que no va a causar ningún tipo de daño a la salud humana. Después de limpiar el alimento, sepárelo. No permita que las bacterias se transmitan. Separe y agrupe en grupos iguales de mismas características de alimentos. Cocine, mate las bacterias dañinas aplicando calor y posteriormente a esto enfríe. Refrigere todos los alimentos prontos. Así podemos tener alimentos con mayor calidad de duración y podemos disfrutar de ellos de una manera más sana. Entre los alimentos podemos clasificarlos según su tiempo de duración en alimentos perecederos, alimentos semiperecederos y alimentos no perecederos. Los alimentos perecederos son aquellos que se descomponen con facilidad, como la leche, las carnes, los huevos y las verduras. Los alimentos semiperecederos son aquellos en los que el deterioro depende de la humedad del aire y de la calidad microbiana del mismo. Ejemplos de estos son los frutos secos, los tubérculos y otros vegetales. Y los alimentos no perecederos no se deterioran con ninguno de los factores anteriores, sino que dependen de otros factores como la contaminación repentina, el mal manejo del mismo, accidentes y demás condiciones que no están determinadas por el mismo. Por eso es importante que sigamos siempre estos consejos de seguridad alimentaria. No olvidemos nunca que la conservación de los alimentos es un punto clave para mantenerlos frescos y que no se conviertan en un problema para la salud del individuo. Si bien en muchas ocasiones no se le otorga la importancia que requiere, lo ideal es que se tomen las medidas necesarias para evitar inconvenientes a posteriori. Esperamos realmente que esta presentación haya sido de tu agrado y de tu información. Esperamos que te haya sido útil y cualquier consulta adicional, por favor, visita nuestra comunidad de aprendizaje en Facebook, Comidas y Preservantes PTY. Muchas gracias y estamos para servirte. Cualquier consulta, por favor, nos contactas allá. Gracias y hasta luego.